Seguimos con La Ley es la Ley. Bien, hoy es 25 de febrero, domingo dominical, domingo de familia. Estamos contigo, acompañándote a través de la multiplataforma. Capital Radio, Capital Televisión, Capital Website también. Y estamos en el Twitter, en el @Capital967. Saludos a Purima, Cajamarca, Ica y a todos los que nos escuchan en Lima. Estamos en el teléfono 212-5353. Si tú quieres participar, tu opinión nos importa. Estamos aquí con los doctores. El doctor Marco Antonio Boyano Tacuche, él es psiquiatra y ginecólogo a la vez. Y además nos acompaña un colega nuestro, abogado penalista, Jonathan Correa, abogado del estudio UGAS Segarra. La pregunta que todos nos hemos planteado es: ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué se ha sexualizado tanto de modo que todos los días tenemos denuncias de violación? Y no solamente la violación tal como la entendemos a una mujer de repente formada, hecha y derecha, sino estamos hablando de violación de menores de edad, niños. Y aquí tenemos algunas cifras que también nos proporciona el Ministerio Público, que establece lo siguiente, y quisiera que nuestros invitados tomen nota para los efectos de poder reaccionar. Además dice, con referencia a la cercanía del agresor con la víctima, el 78% de las víctimas conocía a su victimario, quien entre otros medios para violar sexualmente a un menor usa la violencia física, verbal y o ambas a la vez. 78% entonces sí conocía al imputado. 40% era un familiar, tío, padre, padrastro, abuelo u otros. 26% un conocido, vecino, amigo, empleador u otros. 12% era la pareja, era justamente como el caso de Arlet, que estaba comentándonos Jonathan Correa, nuestro invitado. Era el enamorado, el ex enamorado, el conviviente, ex conviviente, qué sé yo. Estas son las cifras. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Ya el doctor Boyano se ha ido a la yugular. Él no hablaba acerca solamente del marco jurídico, de los operadores de justicia, nos ha hablado que existe una crisis moral profunda en el país, que esa hay que corregir. Pero está no está estructurada nuestra sociedad, doctor Boyano. Quisiéramos que pueda explicarnos un poco ese aspecto de la familia, del individuo propiamente. Bueno, yo voy a decir algo que quizás es la primera vez que ustedes lo van a escuchar. En la década del 80 todavía se respiraba un ejercicio político dentro de la moral y la ética. Digamos que el Estado y los gobernantes se preocupaban por las necesidades de salud, de educación, de justicia. Se refiere al Perú de los 80. Así es, Perú. O sea, post-junta militar. Así es. Pero ¿qué ocurre a partir de los 80? Comienza a haber un deterioro y en el 85 ocurre un problema muy grave que hasta ahora nadie lo ha tocado, que sí yo lo voy a tocar hoy día. Ingresa un movimiento político al Estado, específicamente al Ministerio del Interior, y destroza la Policía Nacional de Perú, que se llama ahora. Existía Guardia Republicana, existía Guardia Civil y existía el otro aspecto, Policía de Investigaciones. Se había sectorizado, se había especializado la policía. Inclusive habíamos sido testigos muchas veces de confrontaciones entre los propios dirigentes policiales por defender sus espacios de trabajo y sobre todo por practicar su profesión con mucha calidad y con mucha responsabilidad social. Pero ¿qué ocurre? Se politiza de alguna manera la seguridad, digamos, del Estado, podría decirse alguna, y de la seguridad pública sobre todo, y entonces resulta de que una persona, yo puedo decir específicamente el señor Agustín Mantilla, asume el Ministerio del Interior y hace una serie de cambios. Entonces, ¿qué pasa con la policía promedio? Se desmoraliza, se desmotiva y entonces prima la situación política sobre la situación, digamos, profesional. Y no hay peor daño para un país cuando la política quiebra de alguna manera los valores de cada sector. ¿Usted cree que ahí hubo una fractura con respecto a la autoridad policial? A la autoridad policial. Y eso obviamente no solamente afectó al nivel alto, sino afectó a todo el sistema.
de tal manera que poco a poco se va perdiendo profesionalismo. Y si usted conversa con coroneles, con generales de esa época retirados, le van a decir claramente de que se le quitó profesionalismo a la policía. Eso en parte explica, doctor, estos resultados en la que le voy a explicar por qué, le voy a explicar por qué. No hay pruebas a tiempo. Porque la conducta del policía, la motivación del policía no es la misma motivación del policía de los 80, 90 que la que ahora tiene, porque hay una serie de leyes que afectan su propio funcionamiento. Hasta algún momento no se le pagaba lo suficiente y de alguna manera ellos evitan el conflicto legal inclusive, ¿no? Y muchos no actúan. Entonces, solamente para tocar el aspecto del Ministerio del Interior, educación, salud lo podríamos tocar también, pero insisto en educación, en seguridad, ¿por qué? Porque es lo más grave que existe en la República y nadie se ha dado cuenta. O sea, prácticamente no tenemos seguridad pública. Estamos en el 212-5353, 212-5353, teléfono de cabina, con el doctor Marco Antonio Boyano, él es psiquiatra, ginecólogo, y el doctor Jonathan Correa. Yo quisiera pedirle al doctor Jonathan Correa que nos ilustre desde el punto de vista legal. ¿Es lo mismo acoso, acto contra el pudor y violación? Porque muchos confunden y de frente dicen es violación o es un violador. ¿Cómo es que va en progreso esta figura penal típica que es descrita en el código respectivo? Muchas gracias por la pregunta. La división tiene que ver con la gradualidad de la afectación a la libertad sexual. Correcto. O sea, la decisión de la persona de realizar un acto respecto a su condición y a encaminar al tema sexual. El tema de un acoso es, bueno, coloquialmente es que una persona te realice actos de impropiedad. El acto de tocamientos indebidos es justamente este acto por el cual se te invade físicamente a determinadas partes del cuerpo para contenidos sexuales. También puede ser... ese es el acto contra el pudor. Acto contra el pudor. Y la violación sexual es ese acceso carnal que se realiza contra la víctima en contra de su voluntad, a través de dos medios, por la amenaza o por la violencia. Pero en la violación sí tiene que haber penetración. Sí, tiene que haber penetración. De todas maneras, sí tiene que estar acreditado con un examen médico. Claro. ¿No es cierto? Estamos con Patricia, que nos llama desde Zárate, y puedes llamarnos al 212-5353 para que también puedas opinar, porque aquí en Capital tu opinión importa. Adelante, Patricia. Comenzamos contigo esta audiencia pública. Doctor Miranda, buenos días. ¿Qué tal, Patricia? A tus órdenes. Mire, ahora que está el psiquiatra ahí, quisiera que él también ilustre a las autoridades y a los, en general, a las personas. Muchas veces denunciamos violación, tocamientos indebidos. En mi caso, yo no pude hacerlo porque era una niña todavía. Desde los 3 años sufrí tocamientos indebidos por mis 2 hermanos mayores y a los 12, 13 años la violación. ¿Qué pasa? Que los padres son los encubridores, los propios hermanos, los propios violadores están en casa y la madre, especialmente la madre, por el amor a los hijos, pierde la noción de todo y se convierte en una cómplice, siendo encubridora prácticamente. Yo en mi caso pude huir de toda esa violencia, de toda esa violación a mis derechos fundamentales y humanos, y pude llevar un tratamiento, después cambiar mi vida y todo lo demás. Y a lo largo de estos años he conocido gente que ha querido denunciar los tocamientos indebidos a sus hijos. ¿Y qué pasa? El Ministerio de la Mujer y las autoridades lo primero que hacen es como que si la criatura fuera la culpable de lo que le han hecho. La arrancan del seno de su madre, y así sea el tocamiento de un vecino, un tío, alguien, y lo meten a un sitio torturador que son los albergues de niños. ¿Por qué no cogen al delincuente y lo meten preso primeramente? No, esas famosas medidas de protección están pésimamente hechas porque el niño va a un lugar como si él hubiera sido el culpable del tocamiento o del intento de violación o lo que fuere. Usted sabe realmente lo que son los albergues de niños en el Perú. Una tortura para los niños, es un gueto nazi. Así es, los niños discúlpeme, déjeme terminar, por favor. En mi caso, señor doctor Miranda, Walter Samuel Neira siempre me lo recomendó usted como una persona probísima. Yo he denunciado los tocamientos, la violación a una niña, porque he encontrado en mi casa una truza con sangre y he encontrado un arsenal de
de pornografía infantil. Le he llevado a las 3 fiscalías de San Juan de Lurigancho, segunda, tercera y quinta, y no la han querido recibir. ¿Por qué? Porque los violadores, los abusadores míos, y que continúan siéndolo hasta ahora, hasta la fecha de 68, 70 años que tienen, trabajan en el Palacio de Gobierno, Secretaría General de Palacio de Gobierno, Raúl Horacio Segarra Chávez y Lucio Marcelino Segarra Chávez, que trabajó en el Mindes. Tiene todos los contactos habidos y por haber. En resumen, los violadores y los pedófilos, los pederastas que están en este país y que tienen poder, siguen haciendo lo que les da la gana, continúan violando criaturas. Queda impune. Gracias, Patricia, por tu testimonio y por tu valiente denuncia. Estamos contigo, Patricia, un abrazo. Hoy domingo familiar, domingo 25 de febrero, en la cual nos estás acompañando con tu cordial sintonía. Estamos también desde Villa María del Triunfo con Johanna. Johanna, muy buenos días, bienvenida a La Ley es la Ley por Capital. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cuál es tu testimonio, cuál es tu opinión acerca de este tema? A ver, mi opinión es bastante radical. Yo opino que ese tipo de personas deben de matarlos, deben de eliminarlos. No creo que ellos puedan regenerarse en la prisión, porque yendo a la prisión los van a violar y van a salir más enfermos de lo que han entrado. Ahora, yo rescato lo que un presidente que ya falleció, Fidel Castro, dijo: yo prefiero eliminar 10 violadores, asesinos, secuestradores, marcas, que esos 10 dañen, asesinen o violen a 100 inocentes. Y eso yo tengo esas cosas claras. Hay tanta falta de cumplir las leyes, y esas leyes que han creado para mí están de más. No se cumplen, no son severas. Son letra muerta para ti. Para mí, para mí las leyes son solamente papel escrito, o solamente son leyes porque tienen que estar las leyes nada más, pero no son porque se deban de ser justas. No las cumplen, no se ejecutan, ¿no es cierto? Violadores de niños, y yo quiero hacer una pregunta: ¿por qué solamente quieren poner pena de muerte a los violadores que violan hasta los 14 años, y los que tienen 15, 16, 17, que aún son adolescentes? ¿Por qué no se extiende esa edad? Ajá, sí, tienes toda la razón, están desamparados en ese aspecto. O también jóvenes, todos, todo lo que hacen en contra de su voluntad es una violación. Entonces, debe Johanna, ser justo. te agradecemos muchísimo tu participación. Tenemos que irnos a una pausa, pero gracias por la sintonía. Estamos aquí recibiendo llamadas al 212-5353, porque en Capital tu opinión importa. Regresamos en unos instantes con el psiquiatra Marco Antonio Boyano y el abogado penalista Jonathan Correa. No te muevas de Capital, porque aquí en Capital mereces un tema ilustrativo como este, y además tu participación y tu opinión nos va a interesar muchísimo para que podamos reaccionar como profesionales ante esta situación, esta pandemia que sufre nuestra sociedad. Seguimos con La Ley es la Ley. Unas 336.000 niñas habrían sido violadas entre el 2011 y 2016. 336.000 niñas. Doctor Boyano, usted que es psiquiatra, ¿por qué hay esa fijación de la violación en un gran porcentaje en agravio de menores de edad? ¿Qué pasa con ese depredador, con ese pervertido o con ese violador? ¿Es un enfermo? ¿O de qué estamos hablando? ¿Un delincuente o es un enfermo? El violador generalmente es una persona que está afectada en su salud mental, porque ninguna persona con salud mental puede dañar a su propio familiar. Entonces, si no discrimina que su familiar merece respeto, merece confianza, merece comunicación, pero sobre todo existe una diferencia etaria, una diferencia educativa, una diferencia de responsabilidades. Yo quiero señalar la palabra responsabilidad porque es lo que está ausente en el Estado, en la sociedad y en la familia. Usted pregúntele a un padre de familia cuáles son sus responsabilidades.
llamémosle deberes, de paso derechos. Usted pregúntale al adolescente cuáles son sus responsabilidades, porque también debe tenerlas. ¿Qué ocurre hoy día? Hemos dejado al adolescente sin deberes y sin derechos, porque yo no veo, yo recuerdo el libro Escuela Nueva que estudiaban mis hijos, que ahora están frisando los 40 años, que decía muy claramente en el colegio cuáles son los deberes del niño. Ajá. Y los deberes del adulto, del padre. Entonces, estaba fijada de alguna manera la normativa. Entonces, ¿qué le debe el hijo al padre? Respeto. ¿Qué le debe el hijo al padre? Obediencia. Y así podríamos enumerar, ¿no? Pero ¿dónde voy yo? Si no se han introyectado esos valores dentro de los individuos en el proceso educativo, sea familiar, sea escolar o sea comunal, entonces resulta de que no hay una mayor diferenciación. Y eso es peligroso porque rompe de alguna manera las estructuras necesarias que debe tener una familia. Doctor, ese apetito sexual que tiene este pervertido, que es el violador, ¿por qué lo conduce a agraviar necesariamente a menores de edad? ¿Por qué no se mete, como quien dice, con una mujer de su edad? ¿Por qué no la conquista? Bueno, porque lo que ve el violador es que es una persona que, como usted acaba de señalar con la estadística, que está bajo su dominio. ¿Bajo su dominio? Ajá. Dos, que de alguna manera es dependiente. ¿Dependiente? Ojo, afectivamente a veces, Ajá. afectivamente. Y a veces económicamente. Uh-huh. Y por lo tanto, y encima de eso que no tiene otra salida, es como, voy a hacer una analogía. Con la mujer, por ejemplo, que quiere irse de la casa porque ya no tolera la violencia del esposo, pero no tiene dónde, no tiene los medios, entonces tiene que soportar la violencia de la pareja durante años, porque no tiene una salida, y el Estado ni la sociedad le brinda alguna salida. La violencia económica le llaman ahora. Usted lo debe conocer mejor que yo, pero yo enfatizo ese aspecto porque tiene que haber de alguna manera un intermediario entre la familia y la sociedad que posibilite que a través de los medios, como por ejemplo la televisión, se eduque, señalándole claramente cuáles son los roles que cada miembro tiene en la familia. Doctor Jonathan, gracias doctor Boyano. Doctor Jonathan Correa, usted desde el punto de vista del derecho penal, ¿cree que ya el Congreso de la República ha cumplido con el marco normativo? ¿Ya no hay más pena que darles porque ya existe cadena perpetua? O, como se dice ahora, hay cuestión de estudiar la pena de muerte, los penales, digamos, no son resocializadores y por gusto tenemos un depósito de seres humanos, entre comillas, enfermos, pervertidos, que se encuentran ahí durante toda su vida, hasta que esperen justamente su muerte. Primero, para aclarar el tema de la responsabilidad, estos violadores, bajo su desviación sexual, son inmorales y no amorales. Inmorales, es decir, saben que está mal y lo hacen. Distinto a una moral. La moral no puede distinguir entre el bien y el mal. En ese sentido ellos pueden responder y responden. Bajo los parámetros de la norma, sí. Para responder a la pregunta que me hizo y también hizo la oyente, es respecto a la pena de muerte y que todos deben morir y que no importa si tienen 14 años. Eso es lo que estoy diciendo en los tweets. Estamos recibiendo muchos tweets en ese aspecto. Ese concepto no responde a una gradualidad de la pena, porque existen distintas formas de afectación a la libertad sexual desde el punto de vista de una violación. Señores, la violación a una niña de 1 año no es igual a la violación de alguien de 18 años, o a alguien de 16 años, o a alguien de 13 años. De igual manera, no es igual a alguien de 7 años. Hay una gradualidad justamente en los márgenes de años, y el Código Penal ha establecido esa gradualidad que va desde penas tan graves, 20, 25, 30, 35, hasta cadena perpetua. Y la cadena perpetua es la pena más grande que existe hasta ahora, y se le da para los menores de edad, menores a 10 años, o en todo caso, cuando son mayores de 10 años, cuando se genere la consecuencia de muerte. Pensar en una pena de muerte es pensar en una salida aparentemente beneficiadora, porque simplemente piensa en el grado de satisfacción que se genera en la víctima, no piensa en los otros fines de la pena. Pero más allá de hablarlo en fines de la pena, en cuestiones jurídicas, hablemos de un aspecto práctico. No beneficiaría la pena de muerte. ¿Por qué? Porque justamente responde a gradualidad de pena. Si yo castigo a todos y cada uno de ellos con la misma pena, la más grave, y en este caso la muerte, yo, violador, que sé lo que es bueno y que es malo, no soy un amoral, o sea, yo sé qué cosa está permitido y qué cosa no, y los afectos que generan eso. Entonces, si yo veo que porque voy a violar a alguien de determinada edad, viene el Estado con una pena que me va a quitar la vida, oye, me va a incentivar a mí
en cierto modo, a yo generar un daño peor en esa víctima. Ella es la única testigo. No existe más. Ya sabe su resultado final, ¿no es cierto? Va a terminar matándola. ¿Qué pasó con el caso Arlet? Ella es la única testigo del hecho directo. Lo demás son hechos circunstanciales, anteriores o posteriores. ¿Qué hubiera incentivado en la víctima? El intento de matarla. Y eso genera el tema de no graduar la pena y ver la afectación del bien jurídico o a quienes estás afectando para decir cuánto te corresponde. Por eso no puede hablarse de una pena de muerte para todos de una manera tan general, y en sí mismo la pena de la muerte no cumple con todas las finalidades de la pena, ¿no? Gracias. Quisiera comentarles que estamos recibiendo varios tweets y realmente les agradecemos a todos aquellos que están reaccionando esta mañana del domingo. Por ejemplo, acá tenemos a Manuel Palacios Novoa: construyéndose un penal en la zona con más altura del país y encerrar allí únicamente a todos los violadores, y si se cuenta con recursos, castrarlos químicamente. Hay diversas soluciones, ¿no? Bueno, aquí leemos de parte de nuestros oyentes y tuiteros, por ejemplo, que manifiesta Luz Amelia Sánchez: primero debemos hablar de la prevención, que es muy importante. Una política de Estado dirigida a los niños, adolescentes, educar a los padres a ser responsables, al Estado, mejorar programas de prevención, que esté bien dirigido a todos y cada uno de nosotros, y sobre todo, cumplir la ley. Doctor Boyano, ya estamos aterrizando y terminando prácticamente con esta secuencia, pero quisiéramos, usted desde el principio habló acerca de una crisis moral profunda, la parte multisectorial. ¿Qué podríamos esperar en el sector educación, por ejemplo? ¿Qué podríamos esperar ahora que se inicien las clases el próximo mes de marzo, que pudieran ingresar o incorporarse algunos contenidos que ayudarían a prevenir justamente estos hechos? Usted recordará que nosotros estudiamos educación moral y religiosa. Era un curso así, ¿no es cierto? Y no existía por casualidad, y las consecuencias se veían en las conductas que eran formadas en base a esa educación. Entonces uno sabía distinguir el bien del mal y sabía distinguir lo que es favorable de lo que es desfavorable. O sea, yo hago un hecho que daña, no debo hacerlo. Y ojo, muy importante es esto: el decálogo o los 10 mandamientos, y eso lo enfatizo cada vez que doy una conferencia, yo invitaría a, bueno, no se puede hablar de una editorial en particular, las editoriales que vuelvan a editar los 10 mandamientos y los desarrollen con figuras educativas, porque hemos perdido los 10 mandamientos. Y uno de ellos, que es muy importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no hagas el daño a otro que tampoco quieres que te hagan a ti. Claro. Pero eso se ha perdido, porque esta es una sociedad, como muchos psiquiatras han dicho, totalmente donde el individuo es egocéntrico y el individuo está por encima de la sociedad a veces, ¿no? A tal extremo que usted, por ejemplo, que un presidente que la sociedad le reclama que se vaya, pero no se va porque a él no le interesa, ¿no? No sé, o sea, y como el poder que él tiene, dada la Constitución, puede decidir, entonces inclusive rechaza una comisión política que le exige ante la opinión pública que dé su situación, la posterga indefinidamente. Entonces, desde ahí ya uno va viendo que si la máxima autoridad del país no cumple, y ese es el aspecto complementario a lo que dije al inicio, yo dije educación moral y religiosa, ¿qué quiere decir? Que los que actúan en política, los que actúan en el conjunto, los que son autoridades sociales, políticas, de los diferentes poderes del Estado, deben ser un ejemplo de moral y buena conducta. Si no lo son, creo que no deben estar. Obviamente. Vamos hasta Surco, porque Iván quiere reaccionar. Iván también está en línea. Adelante, muy buenos días, Iván. Aló, muy buenos días. Bienvenido a la ley en la ley por Capital. Sí, lo que oigo es que se habla del mal esposo, el mal padre, el mal hijo, el mal niño, pero no se habla del otro lado de la moneda, la violencia que ejercen algunas mujeres. A ver. Porque hay diversas formas de violación contra los niños. Por ejemplo, se calcula que hay casi 300.000 abortos cada año en el Perú, y la mayoría no son por violación sexual. Entonces estamos hablando de muchos asesinatos a fetas y a fetos. Y esa forma, y estamos con una legislación que si una mujer aborta tiene una sanción penal, pero no tiene cárcel. O sea, el Código Penal dice que si una mujer aborta, su sanción solamente es declarativa, o sea, le da solo 3 meses de condena. Pero claro, cuando el aborto es sentimental, llamado y sin embargo, aborto por ese violación. es un asesinato. Ajá. Ese es un asesinato, está cortando lo que la Constitución establece, el valor de la vida desde la concepción o la formación del embrión. Habría que reformar entonces también el Código Penal para incluir pena de cárcel a la mujer que aborta. Eso es claro. Aparte de eso, tampoco se habla de las niñeras que golpean a los niños,
ni que el 60, casi 70% de violencia familiar contra los niños, que son golpeados por las madres, no por los padres. Ajá. Entonces, si se visualiza solamente la violencia de que ejercen algunos varones malos, se está ya haciendo una campaña porque se acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y entonces se está demonizando la imagen paterna. Y las cárceles dicen que más o menos 70% de los reclusos no han tenido una imagen paterna, Iván, o una figura paterna en casa. Iván, eso es importante. Iván, una pregunta. Según el observatorio del Ministerio Público, el 100% de los agresores son hombres. ¿Qué opinarías con respecto a eso? ¿Agresores de qué tipo? ¿Qué tipo Agresores de sexuales. Agresores sexuales por violación. No, no es cierto. No es cierto, no puede ser 100%, pues. Yo le puedo citar 5 casos. Es más, el peor caso de violación sexual a un niño lo ha hecho una mujer en la historia del Perú. No recuerdo bien su nombre, pero hace unos 6, 7 años hubo una mujer que se comunicaba por internet con italianos y a su hijita de 7 años, creo, no menos, de 3 años, le metió un palo de escoba por su vagina y luego le cosió la boca. Según muchos analistas forenses, es el peor crimen de violación que existió en la historia del Perú. Y podemos hablar de muchos casos de profesoras que se han jugado con niños de 13 años, 12 años. Ajá. El caso de, por ejemplo, de la auxiliar de nido, que fue denunciada, no sabemos si se le encontró culpable o inocente, pero ese caso ha sido dejado de lado, una auxiliar de nido. Sí, hay casos que se han presentado en el Perú, que grabó, no solamente... que grabó a muchos niños desnudos. Sí. Gracias, Iván, por tu participación. Nos vamos a una pausa, regresamos con este interesante tema ya en la conclusión final. Gracias por tu sintonía. Estamos aquí en La Ley es la Ley con los doctores Marco Antonio Boyano y Jonathan Correa. Regresamos. Calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro. Seguimos con La Ley es la Ley. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Regresamos con La Ley es la Ley por Capital. Los últimos minutos ya. Gracias por tu participación, por tus llamadas al 212-5353. Estamos con los doctores Boyano, Marco Boyano, él es psiquiatra y ginecólogo, y también con Jonathan Correa, abogado penalista del estudio UGAS Segarra, tratando acerca del tema de la violación, las aristas psiquiátricas, pero también la parte legal. Y justamente habíamos estado desde el principio ya tratando acerca de las estadísticas que conocemos con respecto al perfil del violador. Iván hace un instante nos dice por qué se demoniza al hombre si también hay casos de mujeres, profesoras que se han ido con sus alumnos o los han seducido. Doctor Jonathan Correa, la figura de la seducción en el Perú, el artículo 175 ha sido derogado tácitamente. ¿Cree usted como abogado penalista, y le voy a preguntar también aquí al doctor Boyano, debería restablecerse la figura de la seducción? Efectivamente hay algún grado de, digamos, de inocencia que podría tener el adolescente, la jovencita o el jovencito, que en algún momento por la labia, por la manera como es tal vez abordado, podría ser inducido a una relación sexual. La figura de la seducción, que está pensada justamente para estos casos, se mantiene. No es que no exista o se haya derogado tácitamente o no se aplique, es que lo cierto es que lo más mediático en todos esos casos siempre ha sido la violencia contra la mujer, lo que no implica que no exista la violencia contra el hombre y la violencia sexual contra el hombre. En ese sentido, la cultura para prevención, desde una perspectiva ya integral, no sería pues la de una no violencia contra la mujer, sino una cultura de no violencia para nadie. Nadie tiene por qué agredir a otro, de ninguna naturaleza. Y esto, volvamos con la educación, no viene desde una perspectiva de que se implante un curso específico, sino a partir de cada uno de los cursos que ya existen. En cada uno de ellos se puede implementar estas políticas de formación. Por eso no es curricular. No es que matemática 1, 2 más 2 igual a 4, no es que curso de educación cívica, qué norma existe, cuál es mi comportar. No, cada uno de los casos, cada uno de los cursos, cada profesor tiene una forma de conducirse para con el alumno, para mostrarle y evidenciarle qué cosa es el respeto, qué cosa es la disciplina, y eso se tiene que impregnar en todos los cursos.
No es que por crear un curso específico de eso Así ya es. se está implementando. Así es. Doctor Boyano, usted nos ha referido acerca de la familia, pero sabemos que la familia ahora tiene también, está pasando una crisis severa por el hecho de que muchos de los hijos menores no tienen la presencia del papá o de la mamá y están criados por el tío, están criados por la abuelita. ¿Qué nos puede decir usted ante esa situación? Bueno, en primer lugar yo quisiera destacar lo siguiente. Antiguamente había, en el siglo pasado, el matrimonio religioso. Por más que se pueda decir de que no tiene valor desde el punto de vista, digamos, de modernismo, yo creo que sí, porque son conjunto de normas que interioriza la pareja para conducir una familia. O sea, no era el contrato civil únicamente que aparece en el Código Civil, sino que hay otros vínculos, digamos. Mire qué grave es actualmente, por ejemplo, que el nivel de separaciones se ha incrementado desde la década del 80-90, que era 25, 20%, ahora es 80%. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser posible que una persona se líe a otra persona con la finalidad de generar una familia y luego, en función de sus intereses eminentemente personales, abandone su función paterna o materna. Y entonces, ¿qué pasa? A veces ese abandono puede tener otras causales también. Puede ser económica, porque la persona necesita trabajar en el extranjero, puede ser de orden legal, porque hay un juicio de por medio, está impedido de ver a su hijo, etcétera. Entonces yo creo que tiene que buscarse una mayor humanización, insisto, de las responsabilidades del individuo. Y el humano necesita de una religión para vivir. Eso está demostrado. No existe ser humano que no, aún el que dice que es agnóstico, tiene siempre un conjunto de valores. El elemento fe, el elemento creencia nos lleva a tener una tabla de valores, independientemente de lo que pudiera uno profesar. Y si la sociedad no ha cautelado esos valores, como digo, cuando retira el curso de educación moral y religiosa, entonces, ¿cuáles son los reguladores de la conducta humana? Si los reguladores factuales o fácticos, como policía, como jueces, como autoridades educativas, y ahí quiero terminar, las autoridades educativas ya no tienen la libertad de acción que tenían antes los profesores. Todo está prácticamente en riesgo. Y entonces termino diciendo de que no se puede renunciar a la moral como una forma de resolver los problemas de la sociedad. Estamos de acuerdo, doctor, estamos de acuerdo. El derecho y la moral van de la mano, señores. El derecho y la moral van de la mano. Ustedes que están en su hogar, que están en familia, es conveniente que haya un momento de conversación. Dejen el televisor, dejen el WhatsApp, dejen este aparatito que tenemos a veces todos en nuestra mano derecha o izquierda, que estamos ahí digitando, para tener un momento de conversación, de diálogo franco, porque si en casa no tenemos esa, digamos, esa misión formativa que ya nos ha dicho el doctor Boyano y el doctor Correa, lamentablemente va a pasar y va a ocurrir lo que ocurrió con Jimenita y lo que ha estado ocurriendo pues hasta con este inquilino que violó y asesinó a una menor de edad. Palabras finales, doctor Jonathan Correa, 15 segundos, y doctor Boyano también ya de despedida. Bien, para decir que la Administración de Justicia, tanto desde el momento de investigación fiscal y tanto del resultado judicial, tiene que manifestar la política del Estado de perseguir estos delitos también. No se manifiesta porque no se realizan las acciones correspondientes. Muchas veces caen en errores al momento de la investigación, no hacen una adecuada cadena de custodia, como en los últimos casos que se han visto, no se hace una adecuada verificación de los hechos y terminan en absoluciones indebidas, a veces que el juez también se limita por justamente los medios probatorios que no se le alcanza. Esa es mi última conclusión. Perfecto, doctor Correa. Doctor Boyano. Bueno, el ser humano es el único animal racional que existe en la naturaleza y por lo tanto debiera pensar cada vez que actúa. En ese sentido yo creo que la mejor recomendación que puede decirle a la Radio Capital es de que influya de alguna manera con un programa para que la gente aprenda a pensar. Yo digo, el saber pensar dará felicidad. Si uno no sabe pensar, genera problemas. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Jonathan Correa, abogado penalista del Estudio Ugaz Segarra, y al doctor Marco Antonio Boyano Takuchi, psiquiatra ginecólogo. Así como nos dejaste ingresar a tu hogar a través de radio, de televisión y de la website, o a través del Twitter, así quisiéramos que también puedas tú permitir que
los que son dependientes tuyos, ya sean tus hijos, ya sean tus sobrinos, ya sea algún familiar cercano que esté en casa, le des formación. Y la formación pasa por los valores, los parámetros morales que necesitamos para nuestra sociedad. Eso no lo da la calle, por si acaso, eso no lo da ahora ni tampoco el colegio. Eso es deber de los padres, deber y tarea de la familia. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta edición de La Ley es la Ley. Conmigo será hasta el próximo domingo, Dios mediante, porque ya no sabemos después del domingo qué es lo que pasa los lunes, recordando a nuestro querido Daniel Pereda, quien estuvo también en esta cabina y ya casi una semana de su desaparición. Un abrazo para todos ustedes. Les dejamos con la grata compañía de Tu Negocio, Tu Marca. Ya viene Roberto Candela con consejos, tips y todo aquello que tienes que saber como emprendedor y sobre todo empresario. Es un país de empresarios. Perú es un país de empresarios y eso queremos que todos ustedes puedan conocer. Nos vamos. Gracias por tu sintonía. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos.